y de necesidad que se vivía en Madrid, cómo reaccionaron ayudando. Me emociono, de cómo fueron aquellas familias. Seremos alegres, valientes, osados. La guerra es una catástrofe para la educación en la zona republicana. Maestros movilizados, muchas escuelas cerradas, los sindicatos de docentes ensimismados en ganar la guerra, y sin embargo surge una mística educativa de corte revolucionario. En la guerra civil, la FETE y el conjunto de los maestros participan de manera muy directa y muy significativa en la lucha por erradicar el analfabetismo. En ese sentido, las milicias de la cultura en los frentes de batalla son escuelas para soldados, se crean más de 1000 escuelas. Todo esto tiene resonancias utópicas, resonancias románticas, pero era así. Incluso se editó un material escolar muy típico en las célebres cartillas escolares antifascistas, una de carácter aritmético y la otra para aprender a leer, que tienen un contenido, que tienen una metodología increíblemente avanzada y una concepción metodológica digna de la mejor alabanza. Evidentemente, las cartillas escolares antifascistas y la otra están fuertemente contaminadas de ideología, como correspondía a una época de guerra, no nos vamos a engañar. En la zona nacional, donde no se mueve una hoja sin el permiso de los militares golpistas, empieza la represión contra los rojos, un calificativo de amplio espectro. A nosotros siempre nos han tratado de ocultar qué fue lo que pasó, hasta que una vez que murió mi madre, hace 5 años, y yo entre sus pertenencias encontré una carta dirigida por él a su esposa, a mi tía Julia, en donde le decía: créeme, Julia, que soy inocente, cuando se va a morir no se miente, cuando se sabe que se va a morir no se miente. Y entonces me entró a mí el deseo de empezar a buscar la justificación de aquella muerte y tratar por todos los medios de rehabilitar a esta persona, a Severiano Núñez García. Lo que Antonio, también maestro, encontró fue un puñado de folios. El juicio sumarísimo al que se sometió al maestro de Jaraí de la Vera, Severiano Núñez, antes de fusilarlo el 16 de septiembre de 1936 junto a las tapias del cementerio de Plasencia. Las declaraciones de los testigos, todas de sospechosa similitud, aseguraban que don Severiano había jurado lavarse las manos con la sangre de la Guardia Civil. Hemos rastreado la memoria de Severiano Núñez en la Herreruela, un pueblo de Cáceres donde simultaneó las funciones de maestro y de alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera. Fui alumno de don Severiano Núñez García, fue maestro nacional aquí y yo discípulo. Estuve hasta en el 29, en el 1929, que me dio el certificado escolar, que se dice. Fue un maestro extraordinario. Y aprendimos todos, mucho, los discípulos que tuvo. Donato nos hace ver las escuelas y la torre del reloj que hizo construir don Severiano. Además, hizo excavar pozos y llevó hasta la Herreruela la luz y el teléfono. En su casa, bien enmarcada, conserva Donato la foto con su maestro. Y aún no le cabe en la cabeza por qué lo mataron. Porque, como él dice, yo la doctrina la aprendí de él en la escuela. Le acusaban de ateo, de que agitaba las masas, de que a los niños los politizaba, que les enseñaba barbaridades a los niños, también decía. Y él se defendía en el tribunal diciendo: me podéis acusar de todo, pero lo más íntimo y sagrado de mi vida ha sido los niños. Con los niños yo no he cometido ningún error. Lo que era un gran cumplidor de los principios republicanos, del laicismo escolar. El franquismo consideraba al maestro como responsable principal
de lo que llamaban la inoculación del virus republicano, que había sido el causante de los males que padecía la patria. En ese sentido, el espíritu regenerador y de salvación de la patria que anima a la cruzada franquista tiene como uno de los elementos centrales el combate directo a las reformas educativas de la República y también a los maestros que han sido los promotores, los defensores, los encargados de materializar esas reformas educativas. De Falange mandaban siempre una nota al gobernador civil. El gobernador civil tenía que hacer un escrito para que sacaran en la noche a los presos que habían mandado. Y entonces a las 12 de la noche o así se encendía la luz del cementerio que se ve perfectamente porque está el cementerio de Zamora en la margen izquierda del río Duero. Contábamos los tiros y se contaban 40, 50, algunas veces hasta 60 tiros. El enterrador nos contaba algunas cosas y efectivamente llegaban a la cárcel, iba un cura, se ponía el cura a confesarlos y a la vuelta de eso le daban el tiro. De tal forma que la pared aquella estaba completamente ya llena de sesos, de huesitos y todas esas cosas, y terminaron por abrir las fosas, la sepultura, y los llevaban al lado de la sepultura y ahí ya le daban el tiro porque cayera directamente. A Covadonga no le resulta fácil contar la muerte de su padre y de sus dos hermanos, todos ellos maestros. Bernardo Pérez, maestro de Fuentesaúco, y su hijo Arquímedes, 26 años, casado y con una hija, fueron fusilados en el cementerio de Zamora en agosto de 1936. De los registros municipales se consigna que fueron hallados muertos. El hijo más pequeño, Arístides, 23 años, murió un mes más tarde en Toro. Los dos hermanos ejercían en Asturias y se encontraban de vacaciones cuando toda la familia, incluida la madre y Covadonga, fue detenida por un grupo de falangistas y liberada tras el pago de 5.000 pesetas. Pero los hombres fueron nuevamente detenidos y asesinados. Los hermanos parecen haber sido afiliados de FETE, el sindicato de maestros de UGT. El padre, republicano y admirador de Azaña. Empezaron a matarlos, dicen que la mitad del camino al cementerio, luego en la entrada y luego aquí ya en las fosas. Fernando Martín, enterrador del cementerio de Toro, abrió hace 6 años las fosas comunes de los asesinados en la zona nacional durante los primeros meses de la guerra, cuando el ayuntamiento de la ciudad decidió darles una sepultura digna. Se sacaron de aquí 6 o 7 sepulturas, que había cada grupo, había 4, 5 o 6 personas, en unos más, otros menos, y tenían siempre el tiro en la cabeza, en el cráneo, y que a veces con la bala dentro. ¿Y en total cuántos? Se han sacado más o menos 36 personas, creo que fueron. ¿Y todavía queda por aquí? Sí, todavía queda un tramo por aquí, de aquí para allá, que dicen que puede salir alguno más. Arístides Pérez Sánchez, el hermano de Covadonga, podría ser uno de los cadáveres que yacen todavía en la fosa que no se ha abierto del cementerio de Toro. Muchos maestros republicanos acabaron en una cuneta o junto a la tapia de un cementerio. Nadie se aventura a decir cuántos, porque el franquismo echó una losa de silencio sobre ellos. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
El primer objetivo de los vencedores fue depurar toda la administración del Estado. Los más afectados, jueces y fiscales que habían aplicado las leyes de la República. Y tras ellos, los maestros. 3 de cada 10 fueron castigados de una u otra forma. Inhabilitados para la enseñanza o para cargos directivos, separados del servicio, jubilados a la fuerza o trasladados fuera de su provincia. ¿En qué consiste el proceso? Básicamente se nombra una comisión formada pues por el director del centro de enseñanza media de la provincia, por un inspector, por 2 padres de familia de probada moralidad y por 2 miembros de falange. Esta comisión, en base a unos informes del alcalde, del párroco, de un padre o vecino de probada moralidad, va haciendo un pliego de cargos. Yo creo que no exageraría si la media está en torno al 50% de los cargos que se hacen son de índole política. Cuando ya hemos dicho que el magisterio no es un cuerpo politizado, básicamente. Otros cargos son de índole religiosa, en torno al 20%. Es decir, aquí había cargos como no se tomaba en serio ciertas prácticas religiosas, no acompañaba a los alumnos a misa, etcétera, etcétera. Había también cargos de índole moral, tales como, por ejemplo, pues no haberse casado por la Iglesia, tales como, incluso algún caso nos hemos encontrado de probada inmoralidad, como hacer autostop. A la dureza de la depuración se une la crueldad de aplicarla a maestros que habían sido asesinados o estaban en el exilio. Covadonga conserva las listas de depurados. Su padre y sus hermanos muertos son expulsados por no solicitar el reingreso. Ella misma sufrió la represión cuando, 2 años después de terminada la guerra, tuvo que presentar un certificado de buena conducta en las oposiciones de magisterio. Resulta que observa buena conducta pública y privada, si bien se hace constar que en los primeros meses del alzamiento nacional a su padre y a 2 hermanos les fue aplicada el bando de guerra. El informado no pertenece a Falange Española de los Fondos, para que conste a petición de los interesados y surta efecto en oposición magisterio. Casi ya no puedo hablar. No puedo hablar porque estoy viviendo todo aquello. Estoy viviendo todo aquello que fue tan trágico, tan terrible, que es imposible hablar. El progreso pedagógico, el progreso espiritual que iba alcanzando España durante la República va a quedar precisamente eso, descabezado. Se pierde. Yo creo que este es uno de los grandes dolores que la depuración tiene que causarnos. Es lo que se perdió para el porvenir de España. Queda este recuerdo, yo creo, de una España posible. Una España posible, una España distinta. Una España mucho más culta, por supuesto, incluso en sus sitios más remotos, y además más solidaria. A veces he leído que la República en general, la reforma educativa republicana, solo fue una maravillosa utopía. Y yo digo que no, que fue una magnífica realidad. Una realidad en algunos campos discutibles, como he dicho antes, en el tema de la sustitución de las zonas religiosas, etc. Pero si yo tuviera que conceder el beneficio de la duda a los que consideran que fue una utopía, diría que bendita utopía. Y siempre terminaré, como termino ahora, alabando lo que aquellos hombres presuntamente utópicos quisieron hacer, a veces no pudieron hacer, y en otras ocasiones no les dejaron hacer. Thank you.